embajada peruana en Caracas se aboque al caso de su hermano, al menos tome nota de lo que está ocurriendo, pero entiendo que incluso el gobierno peruano no ha atendido las solicitudes, no dice nada de esto, no vela por lo de su hermano. No, ellos dicen que ellos envían, tienen 5 años, casi 5 años, lo mismo que tiene mi hermano detenido. Mi hermano tiene doble nacionalidad y también hay 6 militares que la tienen. No han permitido la protección consular. Ellos dicen que han enviado y enviado notas diplomáticas y el gobierno de Venezuela no responde, no dice nada, no los dejan entrar, cosa que es una violación de la Convención de Viena. Hay peruanos con doble nacionalidad de delitos comunes y el cónsul sí los ha podido ver. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y en este caso hemos presionado también, por supuesto, la Cancillería en Perú, la parte de Ginebra, con todos los procedimientos internacionales que Luis tiene, y solicitar su libertad, a lo que tenemos derecho. Nosotros no estamos solicitando nada injusto o nada fuera de orden. Pero sinceramente el apoyo ha sido muy poco. O sea, de hecho, ahora que tienen relaciones, hay un nuevo embajador en Perú, en Caracas. Mi mamá se reunió con él en enero, eso fue en enero, estamos ya en noviembre y nada ha cambiado. O sea, no le han podido ni siquiera garantizar la atención médica, ni eso. Uh-huh. Bueno, señora Molly de la Sota, nosotros seguiremos muy pendientes del caso de su hermano, casi 5 años detenido el capitán Luis de la Sota, capitán de la Armada, por el régimen de Nicolás Maduro. Ustedes han escuchado el historial de agravios, incluso, si no me equivoco, señora Molly, usted nos dijo al principio de esta conversación que ni siquiera hay un inicio de juicio como tal. O sea, su hermano no ha sido ni siquiera juzgado ha perdido 5 años allí sin ni siquiera un derecho a juicio, que es lo mínimo. Que una persona que está señalada por un delito, supuesto delito, tiene derecho, ¿no? Le agradecemos mucho, Molly, un gran abrazo desde Caracas. Gracias, igualmente. ¿Quién era la señora Molly de la Sota? Quien nos conversa sobre el caso de su hermano preso político de este régimen. Vamos al corte y ya venimos con más casos de presos políticos, hoy en martes de presos políticos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, y hoy tenemos un segundo caso con respecto al tema de los presos políticos. Es el caso de el teniente coronel del ejército Davis, Esteban Mota Marrero, y esto tiene que ver incluso cuando tenemos a nuestro segundo invitado de la tarde, el día de hoy, el doctor Kelvin Zambrano,
con una medida que se ha aprobado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dado medida cautelar al teniente coronel Davis Mota Marrero respecto a lo que es su caso. Queríamos recapitular, bienvenido doctor Kelvin, como le decíamos hace unos minutos, bienvenido y gracias por aceptar. Queríamos recapitular por qué está preso el teniente Davis y por qué se produce esta solicitud de la medida y cuáles son los efectos que uno puede esperar que luego de esta medida efectivamente se den sobre su caso, porque sabemos todo lo que pasa con el sistema de justicia venezolano y cómo una y otra vez este tipo de medidas incluso son desoídas, ¿no?, por la justicia nacional. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿nos escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Queríamos recapitular con usted, doctor Zambrano, por qué y desde cuándo está detenido el teniente coronel Davis Mota Marrero y qué es lo que se puede esperar efectivamente con esta medida cautelar que ha solicitado o que ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del teniente coronel. Sí, bueno, lo primero es que hay que recordar a todas las personas que nos están escuchando, a toda su audiencia, es que los militares que hoy están privados de libertad en Venezuela son militares que han cumplido la Constitución, que han cumplido las leyes, que han expresado su descontento frente a las políticas que se han desplegado desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay que olvidar que la institución militar desde el año 2009, con la reforma del pensu académico dentro de las escuelas militares y de la academia, se convirtieron en centros de adoctrinamiento a los militares. Y muchos militares, entre ellos el teniente coronel Davis Mota Marrero, han expresado descontentos, por ejemplo, lo que sucedía dentro de los cuarteles, la falta de comida para los soldados, y el gobierno trató de involucrarlo en supuestos hechos que no han podido demostrar desde el punto de vista penal. Este caso sigue los mismos patrones que han seguido todos los casos: violación al debido proceso, ausencia de pruebas o elementos de convicción que puedan evidenciar que se cometieron los hechos punibles por los cuales lo están imputando, que son traición a la patria, instigación a la rebelión, y además pues, el teniente Davis Mota Marrero, el teniente coronel, fue privado de su libertad el 2 de marzo en el año 2018, y desde el 2 de marzo hasta el 10 de marzo fue sometido a torturas que superan la ficción literaria, la imaginación cinematográfica. Bueno, lo ataron, fue sometido a asfixia mecánica con bolsa, con bombas lacrimógenas, pasó varios días aislado, le lanzaban la comida en el piso, le cortaban las plantas de los pies con corta uñas, fue golpeado en las costillas, y desde esa fecha la defensa, quienes formamos parte del grupo de defensa, yo soy uno de los abogados de este coronel, pero hay otros abogados que forman parte del cuerpo de defensa, denunciaron ante el tribunal militar en su momento las torturas de las cuales fue víctima. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Estado. Incluso la denuncia fue presentada ante la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura de manera escrita y fue presentada y ratificada ante el tribunal de manera escrita. Y hasta la fecha no hemos tenido respuesta de estos casos. De manera que el teniente coronel Davis Mota Marrero, al igual que el resto de los militares privados de libertad por razones políticas, es un perseguido político por el hecho de haber expresado en su momento un descontento de lo que estaba sucediendo entre la Fuerza Armada. Dos cosas, doctor Zambrano. Detenido el teniente Davis Mota Marrero desde el año 2018. Marzo de 2018, han corrido más de 4 años. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista del proceso judicial? O sea, ¿en qué etapa está el proceso del teniente coronel? Y número 2, ¿cuál es su estado de salud actual? Entendemos que está retenido en Rabo Verde, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud que tiene el teniente coronel actualmente? Sí, bueno, el caso en este momento fue apelado por parte de la defensa. Estamos esperando pues la respuesta a la apelación porque el tribunal emitió una sentencia condenatoria que lo condenó creo que a 7, 8 años. Y bueno, nosotros apelamos porque no existen los fundamentos legales ni los fundamentos hechos que puedan demostrar que él cometió esos hechos punibles.
Y en torno a su situación de salud, la situación de salud del teniente coronel está muy afectada desde el punto de vista psicológico, porque después de estas torturas, el Estado venezolano no cumplió con su deber, bueno, primero de investigar, sancionar y reparar. Y esta reparación exige al Estado que el Estado le proporcione asistencia médica adecuada y oportuna, es decir, un psicólogo que pueda atender la situación por la cual está pasando el teniente coronel y que hasta la fecha se mantiene. Y precisamente esa es una de las razones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta al Estado a que adopte medidas para resguardar el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho a la salud mental y física del teniente coronel David Motas Marrero. O sea, esta medida cautelar tiene dos propósitos: evitar que exista un daño irreparable, es decir, que el teniente coronel pueda perder la vida debido a su deterioro progresivo de la salud mental, que afecta a su salud física, y en segundo lugar, garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Recordemos que además esta medida es la primera medida que emite la Comisión Interamericana en este año. Hasta el momento no se había emitido ninguna resolución sobre los casos que han sido presentados sobre las solicitudes de medidas cautelares a otros venezolanos. El teniente coronel es el primer beneficiario de esta medida, y muchos se preguntarán, porque ciertamente el Estado venezolano denunció la convención, salió del sistema interamericano, y muchos dirán, bueno, pero ¿de qué sirve esta medida si el Estado lo más probable es que no la acate? Bueno, esto nos permite, en primer lugar, evidenciar que en Venezuela se cometen delitos y crímenes de lesa humanidad, como es la tortura, en primer lugar. En segundo lugar, logramos obtener un pronunciamiento de un organismo internacional que, de acuerdo al Estatuto de Roma, se convierte en un elemento de veracidad que el fiscal toma en consideración para poder armar su escrito acusatorio. Y en tercer lugar, se deja un precedente, bueno, que el día que aquí regrese el Estado de Derecho, yo creo que esa posibilidad nunca debemos nosotros perderla. El día que regrese el Estado de Derecho, pues el teniente coronel David Motas Marrero el Estado, el próximo gobierno que esté de turno, tiene la obligación de reparar integralmente, en los términos del derecho internacional de los derechos humanos, al teniente coronel David Motas Marrero. Y esa reparación implica una reparación económica, una reparación simbólica y una reparación desde el punto de vista de que pueda obtener asistencia médica y adecuada para reparar el daño que le han causado. Abogado Zambrano, nos queda apenas un minuto, pero no quería despedir esta conversación con usted, si usted nos explicara cómo está la familia del teniente coronel Motas Marrero en vista de toda esta situación. ¿Han podido verlo? ¿Han podido visitarlo? ¿Qué ha significado para ellos estos últimos sucesos donde lamentablemente las cosas han empeorado para él? Sí, bueno, de hecho, fíjate que en la medida, cuando tengan la oportunidad, pueden conseguirla en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros alegamos que hay una ruptura del vínculo familiar. Y los familiares pueden ir a visitarlo, pero los familiares del teniente coronel David Motas Marrero, debido a motivos de seguridad, de persecución, tuvieron que salir del país, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, esto generó una ruptura del vínculo familiar que afecta y agrava mucho más la condición psicológica de una persona que está privada de libertad. Porque imagínense ustedes, si yo estoy privado de libertad, se me están acusando de hechos que son falsos, que es mentira, y aparte de eso tengo la posibilidad de compartir con mis familiares porque también corrían el riesgo de ser perseguidos. Bueno, eso agrava la patología psicológica del teniente coronel David Motas Marrero. Entendemos. Abogado Kelvin Gerardo Zambrano, muchas gracias por esta conversación y esperamos que cualquier novedad que tengamos sobre el caso Marrero nos haga nos tenga informados al respecto. Era el abogado Kelvin Gerardo Zambrano, el abogado defensor del teniente coronel David Motas Marrero, preso político de este régimen. Vamos al corte y ya regresamos con la parte final de Yacinova. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope.
@RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, podrían decirse tantas cosas en el poco tiempo que nos queda disponible antes de finalizar nuestro programa por hoy. Pero a mí me gustaría que metiéramos todo esto en contexto. Hemos escuchado 2 casos de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas sometidos a tratos crueles, degradantes y vejatorios, no solamente contra ellos, sino contra su familia. Una persecución que trascendió a los supuestamente involucrados en determinados actos de rebelión, que no sería otra cosa que un mérito más que un delito, trasciende a afectar ahora directamente a su familia. Bueno, es necesario decir, señor Macron, que esa fue la lacra, el causante de esta desgracia es la lacra a la que usted saludó ayer y con la cual se dio abrazos y arrumacos. Tendría que saber estas lacras que se anotan en el tema del cambio climático, que al mismo tiempo dicen ser defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos de los animales, defensores de los derechos LGBT, defensores de los derechos de tal. Ellos defienden más derechos que todo el mundo, pero se abrazan con Maduro. Que ya, por cierto, es una cosa extraña, ¿no? Que aquí se haga una cumbre para reunir a toda esta gente, nada más y nada menos que en Egipto, que es un país con un dictador como Al-Sisi. Exacto. O sea, una dictadura militar es ¿cómo se llama? El anfitrión de una reunión donde se fueron y le dieron saludo de pelotero, abrazos, besos y arrumaco con Maduro. El Kerry, el Macron, el Mamacron y todo lo demás. Entonces, uno en todo esto, ¿qué termina, no? Todo esto en qué termina. Bueno, aquí está el lamentable hecho de uno tener que recordar lo dicho en el pasado. El meteorito acabará con todos, hasta con él mismo. ¿Dónde están todas esas lácaras que se la pasaban por aquí, por Europa, diciendo que es que el gobierno interino es reconocido por más de 60 países? Y entonces tú tienes que entender que esos 60... Lo que pasa es que tú no entiendes la dinámica internacional. Aquí hasta ignorante lo llamaron a uno. Hasta ignorante lo llamaron a uno durante todos estos años. Yo quise saber dónde andan todo ese poco pendencieros que decían ser embajadores de Guaidó. Bueno, es que si Guaidó era un embustero, si Guaidó era un estafador, esos que andaban de embajadores y los que andaban cargándole el maletín a esos embajadores, que aquí había bastante. No, porque es que mira, es que tú sabes que va a haber una reunión con el embajador. ¿Con cuál embajador? El embajador de Guaidó. Entonces quiere conversar. Oye, yo no tengo nada que hablar con esa basura. Yo no tengo nada que hablar con esos batracios. No, porque es que no podemos hacer eso porque es que recuerda, eso no es lo que dijo el embajador. Entonces lo llamaban a uno y le decían, no, porque es que, oye, de verdad él está haciendo un esfuerzo, tienes que entender, él está haciendo, no, y si no fuese por los papelitos que le está dando para que la diáspora pueda sacar su comida. Mentiras. De buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Y aquí hay más de uno que se disfrazó de buenas intenciones. ¿Dónde está la embajadora Rolling Stone? Esa era la vida de ella. No, ya renunció hace rato, Daniel. Ah, ya renunció, volvió con Mick Jagger, debe ser, porque Mick Jagger sale de gira ahora. Mick Jagger sale de gira ahora, me imagino yo. Mick Jagger tiene como 95 años, Daniel. Bueno, pero ella dijo que ella había sido novia de él y lo pone ella en su página web. Yo no la estoy difamando.
La señora Neumann tiene en su página web, entra en su página web y ella, entre su biografía está que ella tuvo un romance con Mick Jagger. Eso debe ser una cosa importantísima para el oficio internacional, para el oficio diplomático. Para que ella lo ponga allí como un lauro, ¿no? Casi, pero ella renunció hace mucho tiempo, entre, ella renunció hace mucho tiempo. Entre sus lauros académicos aparece haber tenido un romance con Mick Jagger. Yo no sabía que eso debe ser, que se lo dan en un papel a ella. O sea, Carlos III le va a dar un papel. Aquí certificamos que usted fue novia de Mick Jagger. Bueno, esa era la embajadora de Guaidó en Inglaterra. La otra es una de las mejores amigas de Leopoldo, la que está en Francia. Quisiera escucharle a esa señora lo que tiene que decir, la Subillaga. Con ese notable apellido que ha estado en todos los gobiernos de Venezuela, ha habido un Subillaga metido. Hasta en el gobierno interino, hasta en el gobierno de Chávez, porque el primer ministro de Agricultura y Cría de Chávez fue un Subillaga. Y con Pérez Jiménez también, ¿no? Y, amigo, 20 son desde los amos del Bolívar, Valle. desde Bolívar hasta acá. 20 son los amos del Valle, 20 y nada más. Lo decía el señor Herrera Luque en su libro Los Amos del Valle. ¿Verdad? Entonces, qué bonita esa frase. 20 son los amos del Valle, 20 y nada más. Entonces, para que vengan a estarle echando cuento a uno. ¿Usted quiere saber el cuento? ¿Usted lo quiere? Mira, aquí está. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Ese es el mío, el que tiene allá Daniel. Ajá, ese es el mío. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Tengo que decir que hoy hice algo importante, Neomara. Ajá, hoy le entregué dedicado un ejemplar de este libro a tu líder político, el chino Víctor Hugo, para que cese las maledicencias según las cuales él que es uno de los personajes del libro. Entonces yo le dije, mire, él está pensando eso. Sí, yo le dije, mire, aquí está el libro para que usted deje de para que usted no crea eso que andan diciendo de que usted es uno de los personajes del libro. Usted no es. O quizás sí, no sé. Por ahí vi al chino Víctor Hugo, anda de locutor. El chino es tan polifacético, de verdad que es increíble. Además, le entregué otro ejemplar del libro a nuestro querido exproductor Kenjer Jaramillo, quien está viviendo también aquí en Alemania. Y a él le entregué un ejemplar del libro para que diga si es verdad o es mentira algo de lo que está ahí, ¿no? Porque él también. Por ahí me escribieron, por ahí vi una reseña en Amazon que te preguntaban si yo era el de tal capítulo, que tal cuento es el de Neomar, ¿verdad? Amigo, yo lo refiero a usted al capítulo, a uno de los capítulos de este libro, al capítulo al primer capítulo, que dice, podría parecerse a ti, pero no eres tú. Exacto. Podría parecerse a ti, pero no. Es no lo que yo digo. No eres tú. Lo peor, quizás eso sí. es lo peor, que Daniel está haciendo sí, real no con sé. los cuentos míos. O quizás sí, no sé. Está vendiendo el libro contando mi vida ahí en ese libro. Bueno, miren, espérenlo. vayan a comprar Pronto en Venezuela. Fiesta con piñata pronto en Venezuela. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Hasta mañana. Dios mediante. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCN 750 AM.